Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual ustedes se estén conectando a esta clase magistral, en donde veremos como unos ejemplos muy sencillos de lo que implica realizar el ejercicio del APU. Como yo les he venido diciendo, acá en este curso vamos a hacer algo como introductorio, no vamos a entrar en demasiados detalles. Muy seguramente en su curso de programación y control de obra ustedes harán ejercicios mucho más profundos de cómo se puede llegar a estimar el APU para alguna actividad en particular. Entonces, a manera de ejemplos, vamos a trabajar cuatro casos muy generales, muy sencillos. Entonces, donde primero vamos a trabajar unos APUs que los voy a llamar auxiliares para mano de obra. Entonces, ¿esto en qué consiste? En que yo voy a trabajar tres APUs para unos grupos de trabajo o cuadrillas de trabajo, las cuales pueden vincularse a alguna otra actividad que ustedes deseen analizar. Entonces, por ejemplo, acá pues ustedes pueden ver en el archivo tengo ya organizado la tablita, voy a organizar tres grupos de trabajo. Entonces el primer grupo de trabajo consta de dos oficiales y un ayudante o obrero. Grupo de trabajo número 2, dos oficiales y tres ayudantes. Y el grupo de trabajo número 3 van a ser solo tres ayudantes. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Si yo armar el APU para la mano de obra, voy a partir del hecho de que debo investigar cuál es el valor del jornal para estas personas. Entonces, por ejemplo, para el ayudante, yo voy a asumir que el ayudante va a recibir un salario mínimo de pago. Entonces yo saco el valor del día con base en ese salario mínimo para el año vigente, en este caso 2019. Entonces el día de esa persona valdrá 27.700, la hora pues la divido en 8 y me da un valor de 3.450. Voy a suponer que el oficial va a ganar más, entonces vamos a ponerle un jornal diario de 40.000 pesos. Y por supuesto la hora tendría un valor, voy a corregir acá, de 5.000 pesos. 40 dividido 8, 5. Debo tener en cuenta las prestaciones, el pago de prestaciones sociales, el pago de parafiscales, pago de dotación y todas esas cositas que van implícitas ahí con el trabajo de esas personas. Y voy a trabajar un porcentaje del 120, o sea, sobre ese valor de salario, le voy a incrementar en un 120%, en donde voy a tener en cuenta el pago de esas prestaciones, va a tener el pago de los parafiscales, dotaciones, entre otros aspectos que va a tener en cuenta. Ustedes en sus trabajos deben investigar cuánto sería más o menos ese recargo sobre el salario o jornal que se le pague a esa persona. Entonces, ¿cómo vamos a proceder nosotros al cálculo de ese APU? Entonces vamos a trabajar el primer grupo. Entonces donde yo quiero que el grupo de trabajo vaya a trabajar o lo va a cuantificar, perdón, por hora hombre laborada. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Si yo tengo en el grupo de trabajo número uno dos oficiales y un ayudante, en total, ¿cuántas personas tengo? Tengo tres personas trabajando en una hora. Entonces, si tengo tres personas trabajando en una hora, ¿cómo puedo yo llegar a cuantificar la unidad? Entonces, pues muy sencillo. Entonces yo puedo decir que en una hora yo tengo tres personas. Entonces tengo un ayudante sobre tres personas. Entonces la unidad de ayudantes va a ser 0,33. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a hablar de el oficial, entonces tengo dos personas de tres. Entonces voy a tener esta unidad. Entonces la suma de los tres me da una hora, la hora hombre del grupo que estoy analizando. Bien, acá creo que eso lo coloqué al revés, estoy colocando la cantidad. Entonces primero voy a estipular la cantidad. Entonces la unidad, entonces estoy trabajando hora de oficial, estoy trabajando hora de ayudante. Entonces voy a cambiarlo.
Entonces, en una unidad de hora tengo entonces dos oficiales que me hacen .67 horas y un ayudante que me hará .33 horas. Lo que estoy haciendo nuevamente es dividir el total de personas sobre el número de cargos que tengo ahí. Bien, entonces ya tengo la cantidad de personas, ahora debo colocar el valor unitario por hora de esa persona. Entonces el valor de hora del oficial será este, 5.000 pesos. Valor de hora ayudante va a ser entonces 3.450, tan, lo ponemos ahí. Las prestaciones, entonces vamos a manejar un porcentaje que es del 120. Vamos a manejar ese mismo porcentaje. Entonces no habrá valor unitario, sencillamente que lo que vamos a hacer, vamos a totalizar. Entonces yo programo mi columna, este por este, igual este por este, y yo le voy a colocar el recargo a este total. Entonces lo programamos. Entonces yo lo que hago es programar esta sumita, y esta sumita lo que vamos es hacer a multiplicarlo por esta columna. Entonces tengo acá el valor de la columna. Sencillamente lo que hago al final es una suma. Sumamos todo eso y tengo el valor el valor hora hombre de ese grupo de trabajo. Entonces, de la misma forma, yo puedo trabajar las demás cuadrillas. Entonces tengo horas y factor prestacional. Factor prestacional vamos a trabajarlo exactamente igual. Voy a dejarlo como valor fijo para poderlo copiar. En todas las casillas. Y que no vaya yo a alterar el valor de mis cálculos. Entonces en este caso, grupo de trabajo número 2 está conformado por 5 personas. Entonces, ¿cuántos oficiales? Son 2 oficiales. Entonces, 2 oficiales, 5 personas. Caso de ayudante va a ser igual, 3 personas, 3 ayudantes, y esas serán las cantidades. Los valores unitarios, entonces nuevamente, aquí lo que va a hacer es copiar esta formulación. Para que nos rinda un poquito. Y así entonces poder agilizar un poquito más los cálculos. Bien, entonces valor del oficial, entonces ya dijimos que la hora de oficial es de 5.000 pesos. La hora del ayudante va a ser igual a 3.450 y programo todo exactamente igual. Todo lo voy a programar exactamente igual. Entonces tengo ahí ese valor del grupo de trabajo. Si tengo solamente 3 ayudantes, bueno, acá los oficiales van a ser 0, no hay problema. Y en el caso de los ayudantes, ¿cuántos voy a tener? Entonces voy a tener un ayudante sobre 3 personas, la unidad. Entonces el valor unitario de este amigo es este, 3.450. Le ponemos sus factores prestacionales y calculamos entonces el valor del grupo de trabajo. Entonces de esa forma yo he hecho el APU, o puedo organizar el APU, un APU auxiliar para mano de obra. Entonces a partir de aquí yo puedo meter esos grupos de trabajo en otras actividades. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un APU muy sencillo de excavación manual en material común. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces, yo ya voy a trabajar con los siguientes supuestos. Estos supuestos que tengo acá. Voy a asumir, vuelvo y digo, yo aquí estoy inventando. En el caso de ustedes van a tener que investigar un poquito de cuánto valdría realizar, alquilar el equipo, cuánto valdría el recorrido, cuánto vale tal cosa, cuánto es el rendimiento de ese grupo de trabajo. Entonces, ¿qué voy a suponer yo? La volqueta va a ser un recorrido que durará unas 2 horas y media, llevando 6 metros cúbicos de material. Entonces voy a traer con una volqueta sencilla. Vamos a suponer que la hora de volqueta
que estoy alquilando la volqueta por horas y la hora me la están cobrando a 25.000. Voy a suponer eso. Vamos a suponer que para la excavación manual voy a trabajar con el grupo número 3, es decir, con los 3 ayudantes únicamente, y que esos 3 ayudantes van a presentar los siguientes rendimientos. Entonces tengo un rendimiento para excavación como tal, que van a ser de 2.9 horas hombre, la sola excavación. Pero además debo tener en cuenta algo que se llama el trasiego, es decir, que el ayudante va a tener que recoger el material producto de excavación y lo va a tener que pasar a la volqueta. Vamos a suponer que en un estudio se dijo que ese rendimiento para ese grupo de trabajo específicamente es de 3.6 horas hombre. Todo, como les digo, son supuestos, son supuestos. Entonces vamos que necesito analizar la excavación manual por metro cúbico. Entonces estos rendimientos y estos valores los voy a poner acá para efectos de verificar el rendimiento del grupo de trabajo y del equipo que estoy empleando. Entonces, ¿qué unidad voy a trabajar? Pues como estoy trabajando con un grupo de trabajo, con el grupo de trabajo número 3, pues yo ya sé que voy a trabajar con horas hombre. Entonces, donde tengo mis 3 ayudantes. Para ello, entonces, la cantidad de horas hombre empleada para realizar ese trabajo de excavación lo voy a tomar con base en los rendimientos que he investigado. Entonces, para el corte dijimos que el rendimiento es de 2.9 horas hombre y que el rendimiento para el trasiego es de 3.6 horas hombre. Entonces, esos valores los voy a acomodar en mi tablita. Ahora, ¿cuál es el valor unitario de la mano de obra? Entonces, como yo estoy trabajando con el grupo número 3, pues yo ya tengo el valor de esa cuadrilla. ¿Yo qué voy a hacer? Sencillamente me voy aquí a mi APU auxiliar, voy al grupo número 3, yo ya sé que la hora hombre de ese grupo número 3 vale esto. Lo mismo para la siguiente casilla. Entonces tengo los valores unitarios de mi hora hombre, sencillamente yo programo mis columnas, y al final lo que yo hago es la sumatoria. Entonces, ahí tengo la suma de esos valores. Entonces la mano de obra para realizar la excavación manual, para realizar un metro cúbico, vale eso. Vamos a suponer que esos rendimientos son correctos. Hay que investigar si eso realmente es cierto. Veo que la mano de obra ya va como barata. Entonces es importante realizar la investigación. Solamente estamos haciendo acá un ejercicio didáctico. Bueno, en los equipos yo que voy a emplear una volqueta de 6 metros cúbicos, donde estoy alquilándola por hora. Vamos a suponer que vamos a alquilar equipo por horas. Entonces, si yo quiero establecer el valor de la cantidad de horas, o mejor, cuántos metros cúbicos voy a transportar por hora, pues debo aplicar sencillamente una regla de 3. Entonces yo sé que en 2.5 horas se llevan 6 metros cúbicos. Entonces, en un metro cúbico, ¿cuántas horas implicaría? Pues entonces el cálculo va a ser 2.5 dividido 6 para saber cuántas horas voy a utilizar para llevar un metro cúbico. En este caso van a ser 0.42 horas si yo reduzco acá las celdas. El valor unitario entonces que tenemos por hora volqueta va a ser de 25.000 pesos. Entonces voy a colocar esa cifra ahí. Copiémosla directamente para que me quede con el formato en pesos. Ahí lo tengo. Entonces pues el valor total del acarreo de un metro cúbico pues era esto. Entonces tengo mi subtotal, que es la suma de estas casillas. Aquí de pronto nos faltó incluir el total del costo directo de esa actividad. Ustedes lo pueden colocar en negrilla, lo pueden acomodar bien bonito. Yo acá sencillamente lo que voy a hacer es sumar dos parámetros, esto más esto. Entonces pues me está dando un valor de metro cúbico de excavación de 26.861 pesos. Vuelvo y digo, esto es un ejercicio didáctico, yo los datos me los estoy inventando. Entonces muy seguramente que tendría que modificar, si por ejemplo me alquilan la volqueta por día, pues tengo que hacer la modificación acá en el precio unitario.
Si la volqueta es propia, pues entonces tengo que mirar a cómo yo se la alquilaría al cliente y acomodar esos valores ahí. Entonces, de esta forma yo organizar ese análisis de precio unitario, por ejemplo, para una actividad que se llame excavación manual en material común. Veamos por ejemplo, si queremos hacer el análisis de precio unitario para un solado cuyo espesor es de 5 centímetros, que es lo típico si vamos a fundir este tipo de concretos como aislantes de la estructura como tal y del terreno como tal. Comúnmente conocemos el solado como concreto pobre. Las especificaciones del concreto pobre pues serán concretos de 1500 libras aproximadamente. Algunos trabajan con 2000. Yo lo voy a hacer con concreto de 1500 psi, 1500 libras. Entonces, si ya tengo el espesor, pues sencillamente la unidad de trabajo de ese concreto pobre va a ser metro cuadrado. Y vamos a suponer que el grupo de trabajo que se va a emplear para fundir el solado, para vaciar el concreto pobre, será el grupo de trabajo número 1. Vamos a trabajar bajo los siguientes supuestos. Vamos a trabajar sobre los siguientes supuestos. Entonces, vamos a suponer que el metro cúbico de concreto que le despacha usted Cemex, que le despacha Argos, que le despacha Holcim o la concretera del área de influencia de su proyecto, tiene un valor aproximado de 350.000 pesos. Vamos a suponer que investigamos el rendimiento de esa cuadrilla para poder extender un metro cuadrado de solado. Entonces vamos a suponer que en lo que es el trasiego, es decir, llevar el concreto al punto donde se necesita, que la extensión y la rasada o la pasada de la boquillera, para poder darle el acabado, en eso ese grupo se demora 0.7 horas hombre. Ese va a ser su rendimiento. Vuelvo, insisto, ustedes deben investigar. Yo acá me los estuve inventando solamente para mostrar cómo haríamos el análisis de precio unitario. Ahora, vamos a suponer que la descarga del concreto pobre va a ser directamente en el sitio donde vamos a fundir una estructura. Entonces vamos a suponer que llega la mixer, sencillamente desmontamos los canales y hacemos el riego ahí en el sitio. No vamos a valernos de ningún equipo auxiliar para poder hacer ese trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar ese APU? Entonces, el concreto voy a trabajarlo por metro cúbico para cada metro cuadrado de solado. El desperdicio, ya establecimos que eso es un porcentaje, y vamos a suponer que no hemos tenido en cuenta el valor del IVA. En el siguiente análisis que voy a hacer vamos a asumir que el IVA ya está incluido, pero acá en este voy a asumir que no lo hemos incluido. Entonces, ¿cómo vamos a establecer la cantidad? Entonces, para un metro cuadrado de solado, entonces, ¿yo qué volumen estoy empleando? Pues muy sencillo, metro por 0.05 de altura. Entonces, ¿cuál es el valor por metro cúbico? ¿Cuántos metros cúbicos, se me van en esa actividad? 0.05. ¿Cuál es el desperdicio? Vamos a trabajar el valor estándar de desperdicio, que es el 5%. Voy a colocarlo yo acá en decimales y lo voy a dejar acá expresado en porcentaje, al igual que el IVA. El IVA es del 19%. El IVA es del 19%, bájalo acá indicado en porcentaje. ¿Cuál es el valor unitario? Entonces, el valor del metro cúbico de concreto que me despachan es de 350.000 pesos. Entonces, yo tomo ese valor, lo pongo acá. Ahora, yo tengo un desperdicio que es el 5% de ese metro cúbico. Entonces, yo voy a trabajar acá esos mismos valores. Voy a traer los mismos valores. Entonces voy a sacarle el IVA a los 350.000, perdón, no a los 350.000, sino al costo de ese concreto que estoy teniendo en cuenta. Pero ¿de dónde saco, de dónde voy a partir? De los 350.000 pesos que vale el metro cúbico de concreto. Bien, entonces vamos totalizando. Entonces, ¿cuánto se me está yendo en costos? 17.500 pesos.
vale el metro cúbico de concreto por cada metro cuadrado de solado que yo vaya a fundir. Entonces, el desperdicio me cuesta esto, perdón, me cuesta esto. Corregimos acá. Vale igual, obviamente. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo? Entonces voy a sacarle el IVA. Vamos a sacarle el IVA a eso. Entonces lo que yo voy a hacer es la suma y lo multiplicamos por este 19%. Entonces, ese es el IVA que vamos a pagar por estos dos valores. Bien, entonces totalizo y tengo el valor por metro cuadrado de solado. Ahora, ya tengo los materiales. Entonces voy a incluir ahora la mano de obra. Entonces ya tengo el rendimiento establecido. Entonces, bueno, primero la unidad, hora hombre. ¿Cuántas horas hombre? Entonces establecimos acá ese rendimiento. 0.7 horas hombre para hacer todo ese trabajo que acabamos de suponer. Valor unitario, entonces tengo el grupo de trabajo número 1, pues sencillamente yo ya tengo ese APU realizado. Voy nuevamente a APU auxiliar y voy a buscar el grupo de trabajo número 1, que es este grupito de acá. Entonces, ¿cuánto es el valor total? Entonces programo yo aquí mi Excel y tengo el valor de la mano de obra para ese grupito. Por tanto, el costo directo de la unidad pues será la suma de estos dos parámetros, y voy a decir que el metro cuadrado de concreto pobre tiene un valor de 48.554 pesos, asumiendo pues que todos los datos que yo estoy colocando acá pues son certeros. Entonces, ¿qué es lo que habría que verificar de pronto? El rendimiento del grupo de trabajo. Bien, entonces de esa manera yo estoy haciendo el APU para un concreto pobre. Voy a trabajar un último ejemplo, muy sencillo también, en donde vamos a trabajar una viga aérea. Entonces vamos a suponer que es una viga de carga. Una viga de carga tiene el número 1, una viga tipo. La sección transversal de la viga es de 40 centímetros por 70 centímetros de altura y me piden que hagamos el análisis por metro cúbico de concreto, de viga. Y vamos a suponer que vamos a trabajar con el grupo número 2, con la cuadrilla número 2 vamos a hacer el tema de, vamos a ejecutar esa viga. ¿Cuáles son los supuestos de partida que vamos a utilizar acá? Entonces vamos a suponer que el metro cúbico de concreto de 3000 libras, 21 megapascales, 210 kilogramos por centímetro, tiene un valor de 700.000 pesos en el mercado. Vamos a suponer eso. Para ello también necesito desencofrantes, necesito antisol, necesito formaleta para poder ejecutar la actividad dentro de la parte de materiales. Entonces vamos a suponer que el rendimiento que me dan para utilizar el desencofrante es de 0.1 galones por metro cuadrado de formaleta por metro cúbico de concreto fundido. Vamos a suponer que ese es el rendimiento. Puede que rinda más, puede que rinda menos. Voy a trabajar antisol para el curado y vamos a suponer que voy a emplear 0.2 galones por metro cuadrado de superficie en cada metro cúbico que voy a fundir. Voy a supongamos que el valor del galón de desencofrante es de 8.000 pesos. Normalmente, ¿qué se hace? Se compra una caneca de 55 galones para que salga a un precio económico. Lo mismo el antisol. Ustedes verán en algunas obras que compran, pues obviamente también dependiendo del tamaño de la obra, que compran canecas de 55 galones. Ahora, si la obra es muy pequeñita, pues entonces se comprará el galoncito por aparte. Y pues yo tendría que averiguar cuánto cuesta ese galoncito. Bien, eso en cuanto a material. El grupo de trabajo.
va a rendir de la siguiente forma. Entonces, para ejecutar la viga, ¿qué necesitan hacer? Necesitan formaletear, necesitan fundir el concreto, deben vibrar ese concreto, posteriormente deben desencofrarlo y realizar proceso de curado. Vamos a suponer que el estudio de rendimiento me dice que para esa cuadrilla se deben emplear 20 horas hombre para poder ejecutar un metro cúbico de viga. Como estoy hablando de una viga aérea, muy seguramente necesito alquilar una bomba de concreto que me permita bombear y llevar a determinada altura ese concreto y poderlo fundir. Vamos a suponer que alquilamos la bomba por horas y que el valor por hora es de 180.000 pesos. Voy a suponer que el rendimiento de la bomba, no importa si es una autobomba, es decir, de las que venden en camión, o si es una bomba estacionaria, esas que usted la arrastra con un tiro, va a tener el siguiente rendimiento, va a vaciar 12 metros cúbicos por hora. Vamos a vaciar 12 metros cúbicos por hora. Bien, vamos a suponer que el alquiler de un vibrador eléctrico me cuesta 32.000 pesos el día. Vamos a suponer que ese es el valor. Vamos a suponer y vamos a analizar la cuantía de formaleta. ¿Usted cómo calcula la cuantía de formaleta? La cuantía de formaleta se calcula como la formaleta realmente o que se necesita utilizar para ese metro cúbico de concreto. Entonces, ese es un dato que es importante que ustedes lo tengan claro. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Calcular cuántos metros cuadrados de superficie va a tener el metro cúbico de concreto y cuántos metros cuadrados realmente se van de formaleta. Entonces, es la división entre los metros cuadrados reales de formaleta sobre el área de contacto que se tiene para cubrir o para poder fundir ese metro cúbico de concreto. Voy a suponer que la cuantía de formaleta para este caso es de 7 metros cuadrados de formaleta por cada metro cúbico de concreto que se necesite fundir. Entonces esa cuantía depende de ¿qué? De las dimensiones de la viga, depende de la modulación que ustedes traigan de formaleta. Entonces yo puedo asumir que voy a traer con una formaleta de 40 centímetros, una formaleta metálica de 40 centímetros de ancho y normalmente vienen por 1,20 de largo, que pueden venir un poco más largas, pueden venir un poco más cortas, eso depende del proveedor. Bien, entonces vamos a empezar a hacer el análisis. El metro cúbico de concreto de 3.000 psi vale 700.000. Pues en un metro cúbico de viga, pues ¿cuántos metros cúbicos de concreto empleo? Voy a emplear uno solo únicamente. ¿Y cuánto me cuesta? Ese me cuesta 700.000 pesitos. Bien, ahora, ¿qué debo tener en cuenta? Entonces ahora voy a tener en cuenta el desperdicio. Entonces el desperdicio es del 5%. Desperdicio es del 5% y lo va a tener en cuenta. ¿Cuál es el costo sobre el desperdicio? Va a ser sobre este mismo valor de concreto. Entonces va a trabajarlo ahí. Voy a trabajarlo ahí. Formaleta. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados de formaleta voy a tener yo? Entonces voy a trabajar con la cuantía de formaleta que previamente he calculado. Vuelvo, insisto, esto depende de la modulación de formaletas que le llegue a la obra. Depende de la formulación. Entonces voy a suponer que va a trabajar 7 metros cuadrados de formaleta por cada metro cúbico de concreto que tenga. Bueno, no tengo acá, creo que no coloqué el valor del alquiler de la formaleta. Vamos a suponer que el metro cuadrado de formaleta, no sé, se me ocurre a mí en este momento unos 6.000 pesos. Unos 6.000 pesos de alquiler por metro cuadrado. 6.000 pesos por metro cuadrado de formaleta. Entonces lo que va a hacer es que eso me vale esto. Vamos a suponer, ustedes lo que hacen es la investigación, hacen la cotización del producto. ¿Cuánto le cuesta el alquiler por día, por semana, por mes, lo que sea? Y de acuerdo a eso usted coloca ese valor. Entonces todo el global sobre lo que usted va a fundir
y eso le va a dar el valor unitario de formaleta por metro cuadrado. Entonces dijimos que el rendimiento del desencofrante para cada metro cúbico va a ser este, 0.1, y que para el antisol vamos a utilizar este de acá. Ustedes deben hacer la investigación correspondiente para saber cuál es el rendimiento. Yo acá estoy dando unos valores que me estoy inventando. Entonces, ¿cuánto vale el desencofrante? Entonces el desencofrante vale esto y el antisol vale esto. Entonces, formulo mi tabla. Arrastramos y totalizamos. Entonces tengo ahí mi subtotal por materiales. La mano de obra, repito el mismo procedimiento que yo tenía con los otros APUs. Entonces la unidad va a ser la hora hombre. ¿Cuántas horas hombre vamos a emplear? Entonces ya hemos dicho por acá que son 20 horas hombre. ¿Y cuánto vale la cuadrilla número 1? Entonces pues voy a buscar el valor de la cuadrilla, perdón, número 2. Número 2 fue la que dijimos que es esta. Entonces este es el valor de la cuadrilla. Aquí corregiré porque dijimos que vamos a traer con el número 2. Y pues el valor total quedará acá. Quedará aquí. Vamos a reducir acá los decimales. Sumamos. Bien, entonces ya tengo la mano de obra. Entonces yo voy a colocar ahora el equipo. Entonces la bomba de concreto, entonces la estamos alquilando por hora. Entonces vuelve y juega. Vamos en la una hora de bomba vale 180.000 pesos, y en esa hora pues vamos a bombear 12 metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto me cuesta bombear un metro cúbico? Entonces, pues muy sencillo. Aplicamos una regla de 3. Entonces, donde yo simplemente digo que tengo 180.000 de hora y tengo 12 metros por hora. Entonces, ¿cuánto me cuesta bombear un metro cúbico concreto? Me va a costar 15.000 pesos. Entonces, aplicando la regla de 3. Ah, bueno, entonces estoy formulando mal. Corrijo entonces nuevamente. ¿Sí? El valor unitario será esto. ¿Y cuántos metros cúbicos estoy bombeando de concreto? Pues un metro cúbico. Aquí voy a quitarle esto de los pesos para que me quede de una forma adecuada. Un metro cúbico de concreto. Entonces el valor total ahí ya lo vamos a formular. El vibrador eléctrico. Entonces, ¿cuántos vibradores eléctricos? Entonces puede que utilicemos solamente 2 vibradores eléctricos para un metro cúbico de viga. Entonces voy a colocar 2 vibradores. Vamos a suponer que vamos a alquilar 2 vibradores. Y ya tengo el valor del alquiler. Entonces, por día son 32.000 pesos. Y el jornal tiene 8 horas. Pues entonces el valor por hora que yo tengo aquí en mi unidad, pues entonces dejaré 32.000 dividido 8 y tengo el alquiler por hora por metro cúbico de vibrador eléctrico, y voy a totalizar. Entonces totalizo y pongo la suma del equipo. Entonces vamos a suponer que eso es el costo del equipo por metro cúbico de concreto. Entonces vamos a suponer que eso dio 23.000 pesos. Entonces ahora, ¿cómo saco el valor unitario? Entonces el costo directo total Entonces sencillamente sumamos esto más esto y más esto. Entonces el metro cúbico de viga aérea utilizando bomba de concreto tiene un costo directo total de 981.880 pesos. Y eso es lo que usted va a colocar allá en el presupuesto que esté armando de todos estos. De esta misma forma realizamos
más análisis. Entonces puede ustedes analizar para vigas de cimentación, para losas de cimentación, para acero de refuerzo. Entonces es solamente investigar rendimientos de la mano de obra, costos de materiales para poder ejecutar esa actividad. Entonces, ¿qué es importante? Tener claro cuál es la unidad de trabajo: metro cúbico, metro cuadrado, kilogramo, horas, lo que sea. Y también es importante que ustedes averigüen cuáles son los costos de esos materiales y puedan establecer cuál es el rendimiento del material para la unidad que usted está seleccionando. Entonces, con esto doy por terminado todo lo que es el tema de APUs. Con esto finalizamos nuestro programa. Entonces, por favor, no olviden compilar todas las actividades de su proyecto que terminan en esto del análisis de precio unitario. Para el precio unitario que tienen que entregar próximamente, van a escoger solamente 2 actividades representativas de su proyecto. No es necesario que lo hagan en todas las actividades porque ya es demasiado trabajo. Solamente van a escoger 2 actividades. Les recuerdo que todo debe estar debidamente justificado y sustentado. Entonces, mis estimados estudiantes, nos veremos próximamente. Para todos ustedes, muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche.